Bueno, en el tema nacional, lo más importante de esta semana fue, bueno, y que ya lleva tiempo, ¿no? Es la disputa, nuevos hechos de la disputa dentro del MAS, ¿no? Entre el sector evista y el sector de Arce, ¿no? En este caso, lo más destacable es, eh, bueno, el 29 aniversario de la fundación del MAS, donde hubo festejos separados, ¿no? Por un lado, el bloque de Arce en La Paz, y por otro lado, el sector de Evo Morales en Yapacaní, ¿no? Cerca del trópico. Entonces, esto es muy interesante, bueno, para empezar, ver cuánto ha cambiado y mutado el MAS en esos 29 años, ¿no? Que es interesante mencionarlo a propósito de esta fecha que eligieron para esta pugna, ¿no? Porque, bueno, años anteriores normalmente no hacían un gran acto ni nada por el aniversario de la fundación del MAS como tal. eh, pero bueno, este año sí lo hicieron, ¿no? Dos actos muy grandes bueno, con grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Además de la concentración y movilización de varias personas, ¿no? De algunos miles de personas, en ambos casos, ¿no? Eh, bueno, el MAS originalmente fundado como para tratar de expresar la necesidad de una alternativa por parte centralmente de los pueblos indígenas y los sectores campesinos, ¿no? En la que también hubo representación rápidamente de sectores obreros, centralmente los fabriles. Bueno, de ese origen a lo que tenemos hoy en día, que es prácticamente un partido tradicional, donde están peleando básicamente por cargos, y eso lo expresan directamente en este aniversario del MAS. Y es esa pugna por quién va a ser el candidato, quién va a ser el próximo presidente, y una pugna, bueno, despiadada, ¿no? Con acusaciones, insultos, etcétera, etcétera, metiendo a la ley de por medio, metiendo, bueno, ser ya una situación totalmente ajena a a las tradiciones de lucha y de organización del movimiento obrero campesino y de los pueblos indígenas de Bolivia, ¿no? Y que son más propias de lo que siempre fue eh, la política de los partidos patronales, ¿no? De los partidos de los empresarios, de los partidos burgueses y de los partidos, podríamos llamar, tradicionales, ¿no? Sin embargo, pese a esto, el MAS, bueno, continúa arrastrando a sectores populares, ¿no? Y sobre todo a la burocracia, pero también a algunos sectores de base, ¿no? Entonces, en ese marco, en La Paz estuvo presente, por ejemplo, la dirección de la Central Obrera Boliviana, que no está presente, obviamente, cuando hay luchas, cuando los trabajadores tienen necesidades, luchan, hay huelgas, etcétera. Pero para este tipo de actos siempre está presente y en primera fila, ¿no? Así estuvo Guarachi, usurpando la representación de la clase obrera en este acto también, ¿no? Pero junto con Arce, ¿no? Y bueno, y de esa forma, bueno, se dieron estos dos actos. Es interesante en el caso de Arce, que Arce también en su discurso y tratando de invitar a personas que fueron parte del MAS y que poco a poco fueron siendo relegadas en general por Evo Morales centralmente, ¿no? Así fue llamativo ver a Loaiza, ¿no? Uno de los fundadores y de los principales referentes de los primeros años del MAS, ¿no? Junto con Arce, ¿no? Y lo que dio pie a distintos discursos y ataques contra Evo Morales por parte tanto de Arce como de Choquehuanca, que eran los principales oradores, ¿no? El presidente y vicepresidente actuales del país. Y por el otro lado, el centro de lo que fue bueno, y diciendo, ¿no? De que el MAS no es de una sola persona, ¿no? Haciendo eco con Evo Morales por parte de Arce y Choquehuanca. Y por el otro lado, Evo Morales afirmando que él va a ser candidato el próximo año, el 2025, y atacando el hecho de que quieren inhabilitarlo, ¿no? De una u otra forma. Entonces, bueno, esa es la pugna que no es novedad, pero que repercute en este espacio y que realmente mostró, digamos, ¿no? Las pugnas y las diferencias realmente insalvables que tienen actualmente entre estos dos sectores. Es importante, pero en ese marco, resaltar cuáles son esas diferencias, ¿no? Porque no tienen diferencias programáticas, no tienen diferencias del plan de país, no hay discusión acerca de eso, ¿no? Es muy poco lo que pueden decir, básicamente es atacarse un poco de una u otra cosa. Además, están bastante mezclados por la gestión de Evo Morales con su ministro Arce, ¿no? Actual presidente.
Entonces, son ataques muy burdos los que se hacen, que pueden buscarse alguna diferencia programática o alguna diferencia política real, ¿no? Y lo que hay entonces, quitando de lado, digamos, los insultos, las peleas y todo eso, lo único que tenemos es la pelea por los cargos, ¿no? Y realmente es eso, ¿no? Es eso lo que se está dando en el MAS, y es una pugna por el liderazgo, por los cargos, por el poder, por la distribución de cargos y la distribución de espacios de poder en el MAS y en el país, ¿no? Y en ese marco realmente muestran, o sea, una total degeneración y una total, bueno, inserción plenamente en lo que es el orden político semicolonial, capitalista de Bolivia, ¿no? Burgués también si quieren decirlo, ¿no? Básicamente ahí no representan políticamente, programáticamente, para nada los intereses del pueblo trabajador, y lo que único que hay ahí es una pugna directamente por los cargos, ¿no? Y eso también es muy importante resaltarlo porque, bueno, en el calor de lo que se está dando, las futuras elecciones que ya se están sintiendo, ya hay los movimientos, etcétera, es eso, ¿no? O sea, tampoco vemos ninguna visión diferente por parte de los candidatos de la oposición derechista, ¿no? Y en general todos están de acuerdo, tanto Evo como Arce como la oposición derechista, en que siga la explotación del litio en manos y en asociación con transnacionales, el saqueo que se está tratando de realizar para salvar una economía que está justamente al servicio del saqueo en otras áreas y por parte de las transnacionales y la oligarquía. Entonces, de eso no hay ninguna diferencia, nadie dice algo diferente al respecto, de expulsar a las transnacionales, de desarrollarnos por nuestra cuenta, no, para nada, ¿no? Eso es algo que están de acuerdo todos, ¿no? De Evo Arce y todo, la variante oposición derechista, ¿no? De sus distintas alas. El tema de la oligarquía y el tema de todo lo que representa la oligarquía terrateniente, agroexportadora del Oriente, eh, y que además implica necesariamente la destrucción de nuestro medio ambiente, la expansión de la frontera agrícola y la destrucción de, bueno, nuestros bosques, ¿no? Bueno, de eso no dicen nada, ¿no? Nadie dice nada ni cuestiona en lo más mínimo uno de los hechos centrales que fue la discusión hace un par de décadas, cuando fue el 2003, cuando se planteó una revolución agraria, una reforma, una nueva reforma agraria, bueno, que ahora realmente se sintetiza en la necesidad de una revolución agraria que quite estas tierras a esta oligarquía que es parasitaria, ¿no? Que básicamente vive del Estado, que no paga impuestos y que básicamente se beneficia de una serie de beneficios estatales para obtener dinero y exportar, ¿no? Y todo lo que reciben casi en su totalidad va a sus bolsillos, ¿no? Dejando una mínima porción de impuestos. Bueno, nadie dice nada de eso, ¿no? Ni masista, ni ninguna de las dos alas masistas, ni la oposición derechista, ¿no? El tema de la minería del oro, ¿no? Que está depredando el uso del mercurio y toda la depredación y los problemas que hay alrededor de esto. Tampoco dicen nada en contra de esto, ¿no? Y bueno, en general, todo el saqueo que hay con la presencia de las transnacionales, tanto en la minería del oro, en otros espacios de la minería, lo que se está dando con el litio, etcétera. Bueno, ahí no hay ninguna diferencia y realmente en esos elementos están totalmente de acuerdo. Al igual que están de acuerdo de acuerdo, tanto evistas como marxistas como la oposición derechista, en ir vulnerando cada vez más los derechos laborales, ¿no? La libre contratación que en los hechos se está dando, pese a que supuestamente según las leyes no se da, los distintos mecanismos mediante contratos, consultorías, etcétera, mediante los cuales han ido recortando cada vez más los derechos laborales en el país. Y bueno, toda la situación donde hay impunidad para los despidos, donde hay una serie de atropellos contra los trabajadores, bueno, de eso tampoco dicen nada y se continúa esa política en general de acuerdo, que básicamente podría ser que esa es la política de Estado en Bolivia, ¿no? Del Estado de estos señores de vistas, marxistas, todo lo que es el MAS de la oposición derechista, el Estado capitalista boliviano tiene esa política, ¿no? Sometimiento a los dictámenes de las transnacionales, de la oligarquía terrateniente y cada vez recortar más y más derechos laborales al pueblo trabajador, ¿no? Entonces, bueno, en eso sí están de acuerdo, ¿no? Y bueno, fuera de eso, justamente hay, bueno, toda una serie de pugnas.
está el tema de la validez del Congreso, si Evo va a poder ser candidato, si se lo va a habilitar o está ya inhabilitado. Bueno, Evo Morales en su evento dijo que va a estar habilitado y que va a ser el candidato. Están en esa pugna legal todavía. El tema de la convocatoria a un Congreso del MAS, ya que el Congreso donde se lo eligió a Evo nuevamente como candidato no fue válido por el órgano electoral. Entonces, ¿cuándo se va a hacer el Congreso? ¿Cómo se va a hacer el Congreso? El tema de que, bueno, Arce quiere hacer su propio Congreso, pero la dirección del MAS es Evo Morales. Entonces, Arce no puede convocar por sí mismo un Congreso sin la venia de Evo Morales. Bueno, hay toda esa pugna que se va a ir dando las próximas semanas, los próximos meses, continúa con toda su fuerza. ¿Quién se queda con la sigla del MAS para tratar de mantener esta situación de continuidad política en el país y obviamente sacar los beneficios que les da esto, ¿no? Esos espacios de poder, tanto mediante corrupción y mediante lo que no es corrupción directamente, pero que también son formas ilícitas de enriquecimiento, ¿no? Que básicamente es todo lo que hacen a través de las empresas privadas con explotación de distintas formas de lo que es el país, de los trabajadores, y donde realmente garantizan a través de eso un saqueo general del país y del pueblo trabajador, ¿no? Entonces, en ese marco, realmente nosotros necesitamos una alternativa, ¿no? Es lo más urgente, lo más necesario, pero justamente no es una alternativa así como sea, ¿no? Como, bueno, hay varios grupos que se reúnen, que discuten, pasó durante varios, en otros momentos también esta situación, y ahí es lo importante dotarnos de unos puntos mínimos, por lo menos, de unidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para plantear una alternativa diferente a lo que es el MAS, diferente a lo que es toda la oposición derechista, ya sea Camacho, Mesa o las nuevas versiones que están resurgiendo? Y justamente ahí lo necesario es tener claridad de que el país no va a poder salir adelante mientras se mantenga el saqueo transnacional en el país. Por eso es tan necesario retomar las banderas de octubre del 2003, retomar toda esa tradición luchadora en el planteamiento de la expulsión de las transnacionales, ¿no? Y eso nos lleva a desmentir toda la falsa nacionalización que hizo Evo Morales, que nunca hubo, y entrar a toda esa discusión y ajustar cuentas con todo lo que fue el MAS, que prácticamente fue mentira tras mentira tras mentira, en todo, ¿no? Donde más bien preservó a las transnacionales en el país, preservó la explotación de estas, preservó la explotación de la oligarquía, el latifundio. Bueno, entonces, por un lado es eso, ¿no? El tema central de la expulsión de las transnacionales, romper con la dependencia y el saqueo de las transnacionales que nos tienen sometidos al país en la pobreza, romper y expropiar a la oligarquía terrateniente del país, esa oligarquía que, como decimos, todo durante tantos años y con varios datos en distintos programas se fueron señalando por parte de algunos invitados incluso, cómo se ha ido beneficiando constantemente del apoyo estatal de distintas formas, ya sea con apoyo directo, ya sea con leyes, con subvenciones, con liberación de impuestos para importar agrotóxicos, etcétera, etcétera, para exportar prácticamente libremente y pagar lo mínimo de impuestos, ¿no? Bueno, es necesario romper con esa oligarquía terrateniente que además está asentada en uno de los mejores espacios de tierras del país. Entonces es necesario eliminar toda esa parasitaria oligarquía que además es una de las que detenta más poder y es la que más dinero maneja en el país. Ahí está parte de la riqueza del país, lo que no se llevan las transnacionales se queda ahí. Es necesario romper con eso, expropiar esa oligarquía y que la producción agrícola sea garantizada por nuestros hermanos campesinos, quienes además van a estar interesados no en exportar como sea, donde sea para enriquecerse, sino en realmente en abastecer y en garantizar la soberanía alimentaria, garantizar que los alimentos se queden en el país. Y por otro lado, también van a estar interesados en que no se deprede nuestro país, ¿no? Porque un empresario exportador eso es lo que hace, destruye lo que sea con tal de exportar, mandar eso, recibir su plata y listo, y está feliz. Esa es nuestra oligarquía terrateniente en Bolivia, ¿no? Eso es lo que tenemos que eliminar en este país y justamente proponer una economía campesina en la explotación de las tierras que garantice la soberanía alimentaria y que además rompa con esa lógica de depredación que se está viviendo, ¿no? De la misma forma, se tiene que romper con la lógica de
de las cooperativas mineras, se tiene que reestructurar nuevamente Comibol y nacionalizar toda la minería a cargo de Comibol, como fue en su momento lo mejor que hoy tuvo en Bolivia a nivel de derechos laborales y producción de minerales, ¿no? Y de una forma donde además hoy en día se tiene que incorporar con toda fuerza el tema medioambiental. No se puede continuar con esta situación de cada quien haga lo que le dé la gana, destruye lo que le dé la gana, gane sus pesitos, pague miserias de impuestos y que siga la explotación y el saqueo del país, ¿no? Además, donde las cooperativas se alían con transnacionales, empresarios privados, etcétera, ¿no? Se tiene que romper totalmente eso y las explotaciones mineras tienen que estar centralizadas y garantizadas con toda la seguridad medioambiental y con toda la seguridad laboral por parte de lo que fue la Corporación Minera de Bolivia, la Comibol, ¿no? Y reestructurar y generar todo eso, ¿no? Son puntos necesarios y básicos para poder sacar adelante al país, para poder romper con la depredación medioambiental, para poder garantizar fuentes de empleo para el país, garantizar salud y educación. Y justamente son puntos básicos de los cuales ni masistas, ni arcistas, ni evistas, ni ningún otro que se ha escuchado dentro del MAS, y mucho menos de todos los sectores de la derecha, mencionan en lo más mínimo, ¿no? Es por eso muy importante dotarnos de una alternativa. Eso es lo que estamos trabajando desde el Partido de los Trabajadores e invitamos a discutir, a reunirnos a todos los grupos, organizaciones, colectivos, agrupaciones, todos los compañeros que realmente deseen plantear una alternativa diferente que rompa con esta lógica de saqueo y explotación que es tan tradicional en nuestro país, en un marco de una crisis económica que cada vez se está empezando a sentir más fuerte, plantear una alternativa que rompa con esa lógica y que plantee una posición, un programa desde las necesidades del pueblo trabajador. Entonces, reunámonos, discutamos y planteemos nuestra propia alternativa, compañeros. Bien, compañeros, no sé si desean complementar este tema. Hay varios puntos también para discutir sobre la situación nacional. Miguel. Sí, yo quería agregar simplemente que esta necesidad de una alternativa ya fue votada muchas veces por organizaciones de base, organizaciones sindicales, empezando por el Partido de Trabajadores, que se creó en el 2013, pero además, por ejemplo, lo ha hecho eh, la Confederación de Magisterio Rural, planteando una alternativa, igualmente, una alternativa de trabajadores. Eh, Y después están surgiendo grupos que no plantean, no se entiende bien qué plantean, que buscan una alternativa. En algunos casos hemos tenido diálogos con ellos que sí, que necesitamos una alternativa del pueblo, qué sé yo. Bueno, sí, efectivamente. Pero eso implica, sí, ponerse de acuerdo en algunos puntos básicos, que los que mencionaste recién, Beto. Y esto es muy importante, porque si no, esta crisis no tiene salida. Se empeoraría con algunas propuestas que hay. Y la otra cuestión que quería mencionar es que hace un mes atrás, un poco menos, unas semanas, el gobierno hizo un acuerdo con los grandes empresarios, un nuevo acuerdo de 10 puntos, que les permite libre exportación, un montón de facilidades, eh, y esto no fue criticado ni por el más evista, ni por la oposición, la otra oposición, digamos. Eso como que está bien, pues, ¿no? Como que decía, bueno, tienen acuerdo entre ellos que ante esta crisis económica que está creciendo, la salida es favorecer a los empresarios, es decir, darle más facilidades para que mantengan sus ganancias. Entonces, esta es la situación y por supuesto esto va en contra de los trabajadores, de muchas formas, permitiendo despidos, permitiendo informalidad laboral, permitiendo la destrucción de la naturaleza, etcétera, etcétera. Eso quería decir. Muy bien, Miguel. Y bueno, de esa forma entonces concluimos el programa del día de hoy, ¿no? De Radio Rebelión. Ya nos encontraremos la siguiente semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy Muy buenas bien, noches, buenas Miguel. noches.
Muy buenas noches a todos los que nos siguen y será hasta la siguiente semana. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar 100%.